Bienvenidos una vez más al epicentro del drama, la pasión y por supuesto, el salseo más jugoso del universo de las parejas turcas. Soy yo, su confidente y amiga, lista y preparada para desgranar hasta el último detalle de esas historias que nos roban el sueño y nos mantienen pegados a la pantalla. Estoy que me explota el corazón de emoción de tenerlos aquí, un día más, dispuestos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Listos para un festín de intrigas, secretos revelados y, como no, mucho, mucho amor. Hoy pónganse cómodos, preparen sus palomitas y abróchense los cinturones porque vamos a realizar una inmersión profunda, casi arqueológica, en la relación más comentada, analizada y deseada de los últimos tiempos, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que incendió nuestras pantallas y nos convenció de que el amor verdadero existe, al menos en la ficción. ¿Quién puede olvidar esa química que traspasaba la pantalla en Erkencikus? Esa conexión magnética que nos hacía suspirar y desear que su romance se hiciera realidad. Pues bien, aunque el destino, o las circunstancias, los hayan llevado por caminos aparentemente separados, la esperanza, como bien saben, es lo último que se pierde, ¿verdad? Y hoy, mis queridísimos, vamos a explorar a fondo un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha reavivado las llamas de la ilusión en todos los Candem fans del mundo entero. Agárrense fuerte porque les voy a relatar con lujo de detalles el supuesto gesto romántico de Can Yaman hacia Demet Özdemir en una famosa discoteca de Estambul. Un gesto que, según las fuentes más cercanas a la actriz, y créanme, hemos movido cielo y tierra para confirmarlo, ha dejado a Demet completamente trastornada y ha encendido las alarmas de una posible, ansiada reconciliación. ¿Será verdad? ¿Es solo una cortina de humo, un rumor más para alimentar las fantasías de los fans? ¿O existe una verdad oculta, una conexión indestructible que late bajo la superficie de este enigma? No se atrevan a cambiar de canal porque vamos a diseccionar cada microsegundo de esta historia, con la precisión de un cirujano y la pasión de un enamorado. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este laberinto de emociones, necesito pedirles, una vez más, ese pequeño gran favor que hace toda la diferencia. Si son nuevos por aquí y se han sentido cautivados por nuestras investigaciones amorosas, o si son veteranos de este canal y disfrutan de nuestras teorías conspirativas sobre el mundo del espectáculo, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometemos traerles las últimas noticias, los análisis más exhaustivos, las entrevistas más jugosas y, por supuesto, las dosis más generosas de chisme. Y confíen en mí, hoy tenemos material para alimentar nuestra sed de salseo durante semanas. Así que, sin más dilación, preparemos los microscopios emocionales y sumergámonos en este océano de rumores, pasiones y esperanzas. Muy bien, empecemos por el principio, como en toda buena historia. Y como tantas veces ocurre en la era digital, el origen de este culebrón se encuentra en las omnipresentes redes sociales. Hace apenas unos días, comenzaron a circular fotografías y vídeos, algunos de calidad cuestionable, todo se ha dicho, que mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir en la misma discoteca, en el corazón de Estambul. A primera vista, nada fuera de lo común, ¿verdad? Ambos son figuras públicas, jóvenes, exitosas, y es natural que disfruten de la vibrante vida nocturna de la ciudad. Pero como suele suceder, la clave está en los detalles. Y el detalle que encendió la mecha fue un vídeo en particular, un fragmento fugaz capturado por un teléfono móvil. Un vídeo borroso, granulado, casi imperceptible, pero lo suficientemente revelador como para mostrar a Can acercándose a Demet mientras ella bailaba animadamente con un grupo de amigas. Y aquí, mis amigos, es donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Según los testimonios de varios testigos presenciales en la discoteca, y puedo asegurarles que hemos interrogado a cada uno de ellos con la tenacidad de un detective de Scotland Yard, Can se habría inclinado hacia Demet y le habría susurrado algo al oído. La reacción de ella, según las mismas fuentes, fue, de absoluto asombro, seguido de una inconfundible felicidad. Algunos incluso se atreven a afirmar que Demet experimentó un ligero, pero visible, sonrojo. Inmediatamente después, Can se habría retirado discretamente, dejándola con una sonrisa radiante en el rostro. ¿Qué le dijo? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón del fandom Candem, la pregunta que atormenta a los medios de comunicación turcos y la pregunta que me ha mantenido despierta durante las últimas noches. Las teorías, como era de esperar, son infinitas y van desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Algunos creen fervientemente que Can y
Impulsado por un arrebato de sinceridad, le declaró su amor eterno a Demet, confesándole que nunca ha podido olvidarla. Otros, más optimistas aún, sugieren que Khan, en un acto de audacia, le propuso matrimonio en secreto, aprovechando la intimidad del momento. Y los más pragmáticos, aquellos que intentan mantener los pies en la tierra, piensan que simplemente le hizo un cumplido halagador, o le contó una broma ingeniosa. Pero seamos honestos, cuando se trata de Khan y Demet, la imaginación se desboca y la realidad se diluye entre un mar de fantasías. Pero, ¿por qué este simple gesto, aparentemente insignificante, ha provocado semejante revuelo mediático? Bueno, para comprender la magnitud de esta noticia, es crucial retroceder un poco en el tiempo y rememorar la historia de amor, o al menos el romance televisivo, que nos regalaron en Erkencicus. La química entre Khan y Demet era palpable, electrizante, casi sobrenatural. Sus miradas cómplices, sus sonrisas contagiosas, la forma en que se complementaban a la perfección en la pantalla, era pura magia. Era la encarnación del cuento de hadas moderno. Todos, absolutamente todos, deseábamos con todas nuestras fuerzas que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad tangible. Y durante un breve periodo, pareció que nuestros sueños se harían realidad. Los rumores de citas secretas, de escapadas románticas a lugares paradisíacos, de encuentros furtivos en rincones escondidos de Estambul, inundaron las revistas del corazón y los programas de televisión. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida sentimental de las celebridades, estaba completamente enloquecida. Y los fans, por supuesto, vivían en un estado de euforia constante. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la burbuja de la ilusión se pinchó de forma abrupta e inesperada. De repente Khan y Demet dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, dejaron de interactuar en las redes sociales, un silencio ensordecedor en la era de Instagram, y los rumores de una inminente ruptura comenzaron a circular con una fuerza imparable. La separación fue dolorosa, traumática para muchos. Los fans de Kandem se sintieron traicionados, desilusionados, abandonados a su suerte. La esperanza de verlos juntos, felices y enamorados, se desvaneció como una pompa de jabón. Ambos, con profesionalidad y entereza, siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras, con otros romances pasajeros. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular, digna de un cuento de princesas, pero lamentablemente ese matrimonio duró poco más de un año, dejando a Demet con el corazón roto y a los fans con la esperanza renovada. Khan, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres atractivas, pero ninguna relación ha logrado consolidarse ni capturar la atención del público de la misma manera que lo hizo su romance con Demet. Y es precisamente en este punto, en este contexto de soledad y reencuentros inesperados, donde volvemos al incidente de la discoteca. El simple hecho de que Khan y Demet se reencuentren en un ambiente festivo, que exista un gesto romántico de por medio, por sutil que sea, ha sido suficiente para reavivar la llama de la esperanza en el corazón de miles de personas. ¿Será que el destino, caprichoso y juguetón, está intentando juntarlos de nuevo? ¿Será que el amor que sintieron el uno por el otro, esa conexión única e irrepetible, nunca se apagó por completo y simplemente estaba esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca? Ahora es fundamental mantener la cabeza fría y analizar la situación con objetividad, sin dejarnos llevar por el sentimentalismo. Existe la posibilidad, por supuesto, de que Khan y Demet sean simplemente amigos, que se hayan encontrado por casualidad en la discoteca y que Khan le haya dicho algo trivial a Demet, un comentario sin importancia que ha sido magnificado por la prensa y por los fans. Podría ser que los testigos hayan exagerado la situación, que hayan interpretado mal las señales o que hayan sido víctimas de su propia imaginación. Después de todo, la información que tenemos es limitada y proviene de fuentes no siempre fiables. Pero como buenos chismosos profesionales, no podemos evitar dejarnos llevar por la fantasía y especular sobre las posibles consecuencias de este encuentro. ¿Qué pasaría si realmente hubiera algo más detrás de todo esto, una chispa de deseo latente, un anhelo reprimido? ¿Qué pasaría si Khan, después de años de reflexión, se hubiera dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Demet, de que ella es la mujer de su vida? ¿Qué pasaría si Demet, a pesar del dolor y la decepción, todavía sintiera algo por Khan, una conexión inquebrantable que trasciende el tiempo y la distancia? Imaginen la escena: Khan, atormentado por el arrepentimiento, busca desesperadamente a Demet entre la multitud de la discoteca. La encuentra bailando, rodeada de amigos, radiante, irresistible.
Se abre paso entre la gente, se acerca a ella con sigilo, la toma suavemente del brazo y le susurra algo al oído, algo que la sorprende, algo que la conmueve, algo que la hace sonreír con una sonrisa genuina, llena de complicidad. En ese instante el tiempo se detiene. Las luces se atenúan. La música se desvanece. Se miran fijamente a los ojos y por un segundo eterno, reviven todos los recuerdos, todas las emociones, todas las experiencias compartidas, toda la magia que los unió en el pasado. Es una imagen idílica, romántica, casi cinematográfica, ¿verdad? Una imagen que nos gustaría creer que es verdad, que es posible. Pero como he repetido varias veces a lo largo de este vídeo, es imprescindible ser cautelosos y no dejarnos arrastrar por el fanatismo ciego. No podemos construir castillos en el aire, no podemos crear falsas expectativas basadas en rumores y especulaciones. Sin embargo, hay ciertos detalles que sí nos invitan a pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre Khan y Demet. Por ejemplo, el hecho de que ambos se encuentren solteros en este momento de sus vidas. Demet se divorció hace relativamente poco tiempo, y Khan parece no haber encontrado aún a la persona adecuada, a esa alma gemela que lo complemente y lo haga feliz. Podría ser que este sea el momento perfecto, el punto de inflexión crucial, para que se den una segunda oportunidad, para que intenten reescribir su historia de amor. Además, no podemos ignorar la innegable química que siempre ha existido entre ellos. Esa química explosiva que nos cautivó en Erkencicus, esa conexión especial que trascendía la pantalla. Esa química no se crea ni se destruye, solo se transforma, evoluciona. Podría ser que esa química se haya mantenido latente durante todos estos años, esperando pacientemente el momento oportuno para resurgir con renovada intensidad. Y no olvidemos el enorme poder que ejercen las redes sociales en la actualidad. Después del incidente de la discoteca, tanto Khan como Demet han experimentado un aumento significativo en el número de sus seguidores y en el nivel de interacción con sus publicaciones. Parece que el público, los fans, los medios de comunicación, están ávidos de noticias sobre Khan y Demet, están ansiosos por verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y eso en el competitivo mundo del espectáculo, es un factor de suma importancia. Pero ¿cuál es la opinión de Demet sobre todo este revuelo mediático? Esa es otra pregunta clave que debemos intentar responder. Demet siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada, muy celosa de su intimidad. Nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Khan, ni sobre los motivos que condujeron a su ruptura. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que siempre ha guardado un buen recuerdo de Khan, que valora los momentos que compartieron juntos y que nunca ha descartado por completo la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Por supuesto, todo esto son solo conjeturas, especulaciones basadas en rumores y testimonios no confirmados. No tenemos pruebas tangibles, documentos irrefutables, que demuestren que Khan y Demet estén planeando volver a estar juntos, que estén trabajando en un proyecto común o que estén secretamente enamorados el uno del otro. Pero como dice el sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río está sonando con fuerza, con un caudal impetuoso que arrastra consigo todas nuestras esperanzas y fantasías. Ahora me gustaría analizar con ustedes algunas de las teorías más populares y recurrentes entre los fans de Kandem. Una de las teorías más extendidas es que Khan y Demet están colaborando juntos en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico, y que el encuentro en la discoteca fue simplemente una estrategia de marketing para generar expectación y promocionar dicho proyecto. Esta teoría tiene cierta lógica, ya que ambos son actores muy solicitados en Turquía y una colaboración entre ellos sería un éxito de taquilla asegurado. Otra teoría mucho más romántica y apasionada es que Khan está intentando reconquistar a Demet, que se ha dado cuenta de que ella es la mujer de su vida y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarse su corazón de nuevo. Según esta teoría, el gesto en la discoteca fue solo el primer paso de un elaborado plan para seducir a Demet y convencerla de que le dé una segunda oportunidad. Y finalmente la teoría más simple, más realista y menos emocionante, es que Khan y Demet son simplemente amigos, que se encontraron por casualidad en la discoteca, que se saludaron cordialmente y que charlaron brevemente sobre temas triviales. Esta teoría, aunque plausible, resulta decepcionante para aquellos que anhelan un final feliz para esta historia de amor. En conclusión, el misterioso gesto romántico de Khan Yaman hacia Demet Özdemir en la discoteca ha desatado una tormenta de rumores, especulaciones y sueños entre los fans de Kandem. No sabemos con certeza qué le dijo Khan a Demet al oído,
ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que este incidente ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos, y que todos estamos ansiosos por presenciar el próximo capítulo de esta apasionante historia. La verdad es que solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si Khan y Demet están destinados a estar juntos o no. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus actuaciones en películas y series, podemos seguir soñando con su reencuentro, y podemos seguir chismeando sobre sus vidas amorosas con la misma pasión y entusiasmo de siempre. Al fin y al cabo, eso es lo que nos une y nos hace felices, ¿verdad? Así que, mis adorados chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer inmenso compartir con ustedes mis pensamientos, mis investigaciones y mis teorías sobre este tema tan candente y apasionante. Para recapitular brevemente, hemos analizado el supuesto gesto romántico de Can Yaman hacia Demet Özdemir en una discoteca de Estambul, hemos rememorado su historia de amor en la exitosa serie Erkencikus, hemos explorado las diversas teorías sobre su posible reconciliación y hemos intentado mantener la objetividad y la imparcialidad en medio de tanta emoción y expectación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado parte de su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, mejorando y trayéndoles el mejor contenido posible. Son ustedes los verdaderos protagonistas de esta aventura. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, en la sección correspondiente. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Qué creen que le dijo Khan a Demet en la discoteca? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero conocer sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias. No se corten y déjenme saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su amor, su apoyo y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestra pasión.